¿Y cuáles son los síntomas asociados? Es decir, el momento en que una mujer debe decir alerta, debo ir a consulta, debo saber qué está pasando. Bueno, el principal síntoma de la endometriosis es el dolor, lo que nosotros llamamos dismenorrea. Es un dolor fuerte que se caracteriza tiene cierta característica que podríamos decir que la distinguen de una menstruación normal, porque hay muchas menstruaciones que cursan con procesos dolorosos, pero este es un dolor fuerte que puede ir acompañado de náuseas, de vómito, diarrea. Otras de los síntomas que presenta es la fertilidad. Muy alto, tiene un porcentaje un poquito alto la fertilidad en las mujeres que sufren de endometriosis. La dispaneuria también, que es el dolor cuando la mujer tiene la menstruación. Y así por ahí. Bueno, también esta mujer que sufre de este tipo de enfermedad es una mujer que tiene una vida más poco limitada. O sea, esta es una mujer que ya le afecta su vida social, su trabajo y todo. Porque cuando llega el dolor es un dolor fuerte, insoportable, que la hace que ella se quede en su casa. Entonces es una enfermedad también social, por así decirlo. Localización del dolor típicamente o con más frecuencia, ese dolor que tú mencionas principal, la dismenorrea, que es el dolor durante el periodo menstrual, que es característico de la endometriosis. Por eso muchas veces el diagnóstico se pasa, no se hace, y cuando la mujer se le diagnostica endometriosis han pasado 4 o 10 años que ella viene sufriendo de endometriosis, porque generalmente, como en muchas mujeres aparece un dolor fuerte, la dismenorrea durante la menstruación, y de hecho los síntomas de la endometriosis cursan o aparecen en el ciclo menstrual. Por eso se tiende a confundir y creer que esa dismenorrea es parte del proceso de menstruación. ¿Dónde se localiza el dolor, esa dismenorrea, típicamente? Bueno, es un dolor pélvico que abarca lo que es la pelvis completa. Sobre todo también cuando la mujer tiene relaciones. ¿Por qué? Porque estos foquitos de endometriosis se van a lo que es los ligamentos. Los ligamentos son los medios de sostén del útero. Entonces, cuando la mujer tiene relación sexual, esto se mueve y por eso causa un dolor fuerte. La dispareunia, que es el dolor durante el coito, durante la relación sexual. Entonces, una paciente que va a tener un dolor pélvico completo, lo que es la pelvis. Y si la endometriosis está localizada en otro lugar fuera del ovario, por ejemplo, intestino o pulmón, ¿ese dolor dónde va a ser? ¿Se va a localizar donde esté? Depende. El dolor va a ser dependiendo de la localización del órgano que esté afectando. Por ejemplo, hay pacientes que tienen endometriosis pulmonar, que muchas veces se han visto casos de pacientes que con la expectoración de flujo pueden tener secreciones sanguinolentas, y puede ser por una endometriosis. También se puede, por ejemplo, cuando la endometriosis se da a nivel de intestino, esta paciente puede cursar con diarrea y dolor, y se puede también encontrar sangre en heces. Si afecta la vejiga, va a haber, posiblemente puede aparecer la disuria, y puede aparecer también la hematuria en la orina. La disuria, para la audiencia, es el dolor cuando se orina. Así es. Se llama disuria. Doctora, ¿y son los síntomas iguales para todas las mujeres? No necesariamente tienen que ser iguales, porque hay pacientes que tienen, por ejemplo, una endometriosis leve y hay otras que no. Hay otras también que, por ejemplo, yo tuve un caso en la semana pasada, no sé si puedo comentarlo aquí. Sí, perfecto. Nosotros entramos a una cirugía a operar a una paciente por una cesárea. Cuando revisamos cavidad, la paciente estaba llena totalmente de endometriosis, o sea, como dicen por ahí, por el librito. Estaba totalmente... Un caso de libro. Sí, un caso de librito. De hecho, también tenía lo que se llama endometrioma, que es una complicación también que presenta la endometriosis, que no es más, para que la gente entienda, que es un acúmulo de sangre dentro de, donde se forme. En este caso lo tenía la paciente dentro del ovario. Porque ¿qué pasa con la endometriosis, Allende? Acuérdate que es un tejido que va a responder a hormonas. Entonces, cuando la mujer esté en su ciclo menstrual, donde quiera que esté este tejido, ella va a menstruar. Entonces, esa menstruación, por ejemplo, si se encuentra localizada dentro del ovario, no hay forma de salir. Entonces, ahí se comienza a encapsular y forma lo que se llama una fibrosis, y ahí se forma lo que se llama endometrioma. Que es una masa. Es una masa. ¿Es una masa? ¿Es maligna o benigna?
No, es una masa benigna, pero causa muchísimo dolor. Y me imagino que cuando ya tiene un tamaño de más de 2-3 Sí. centímetros, requiere procedimiento quirúrgico. Sí, puede operarse porque muchas veces se rompe. Hay muchas personas que tienen lo que se llama quiste hemorrágico, que pueden ser producidos por esto mismo. Entonces, cuando tú llevas a la paciente porque va con un dolor insoportable por emergencia, que tú le haces una sonografía y te dice que hay líquido en cavidad, tú tienes que operar a esa paciente y te encuentras entonces que la paciente tenía un endometrioma. Y que se explotó. Y que se explotó. Ese es el conocido líquido achocolatado Sí, que sale del endometrioma cuando se sí, explota. así es. El quiste en chocolate, es sí, como se le llama. correcto. Es una sangre vieja que está almacenada, acumulada ahí. Así es. Bien. ¿Cuáles son los procedimientos para diagnosticar la endometriosis? Bueno, mayormente la clínica de la paciente es que te va a dar una alerta a ti de que esa paciente pueda cursar con una endometriosis. Pero podemos hacer también estudios sonográficos que nos pueden, en este caso una sonografía, una resonancia magnética, podría darnos un dato de que se encuentre una masa en el ovario y tú puedas sugerir posiblemente que sea un endometrioma. Pero el tratamiento definitivo y no tanto tratamiento, sino el diagnóstico es por cirugía. Cirugía Así es, exploratoria, así es, la llamada cirugía laparoscópica. exactamente.